Hola, querido. En este estudio veremos las lecciones que podemos aprender del santuario. Para empezar, necesitamos leer Éxodo 25:8. Es un versículo que vamos a repetir mucho en toda esta serie de estudios. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Bueno, la primera lección que nos enseña el santuario es que Dios busca al ser humano y quiere vivir entre ellos. El pecado hizo que nosotros nos apartásemos de Dios, pero jamás logró que Dios sea parte del ser humano. En el jardín del Edén, Dios buscó al ser humano y lo encontró cargado de culpa, escondido entre los árboles. En el desierto, el Señor ordenó a Moisés que le hiciera un santuario, y el objetivo era que ese santuario era para que Dios estuviese en medio de su pueblo. Dios no quiere separación. Buscó a Adán en el jardín, le dijo: ven, no quiero estar separado de ti. Buscó al pueblo de Israel en el desierto, le dijo: háganme un santuario para que yo pueda estar en medio del pueblo. El santuario muestra que Dios busca al pecador para restaurarlo y llevarlo de vuelta a la relación de amor que el pecado destruyó. Dios desea establecer de nuevo una relación de compañerismo y amor con sus hijos. Es interesante notar que la palabra hebrea que traducimos como habitar, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, esa palabra habitar tiene el sentido de establecer residencia permanente en una comunidad. Esa palabra también puede ser traducida como armar una carpa entre nosotros. El tabernáculo o santuario era armado en medio de la congregación. Esto nos da la idea de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, no al margen, no a los lados, no en la entrada ni en la salida, sino en medio, en el corazón. Él desea ser el centro de la experiencia de sus hijos. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios se alimenta de la adoración de los seres humanos? Eso sería egoísmo. Los dictadores hacen eso. Ellos decían que todo el mundo esté girando alrededor de ellos. Pero con Dios las cosas son diferentes. Los motivos de Él no son egoístas. Él desea ser el centro de la experiencia de los seres humanos, porque un día ellos salieron de sus manos y solo serán completos y realizados cuando se devuelvan a Él. El pecado rompió el lazo de comunión entre Dios y sus hijos, pero el Señor no se queda de brazos cruzados, sino que hace todo lo que es necesario para restablecer esa comunión. Esa es la primera lección que obtenemos del santuario. Pero hay una otra lección. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leamos Éxodo 40, 9 y 10. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. Oh querido, podrás notar que en apenas 2 versículos se menciona 4 veces la palabra santa, santo o sus derivados. La palabra santo literalmente significa apartado o separado para algo o para alguien en especial. En este caso, para Dios. El santuario debería ser considerado un lugar santo, porque allí estaría la presencia de Dios, Santo de Israel. Cualquier lugar o persona donde está Dios es un lugar santo, una persona santa. Quiere decir, esa cosa o esa persona es separada para Dios. ¿Qué es lo que el pecado hizo? Separó al ser humano de Dios. Y a través del santuario aprendemos que Dios desea que el ser humano vuelva a Él y no que se separe de Él. Te voy a explicar. Cuando tenía 19 años, yo fui separado o escogido para representar a la juventud de mi país en un congreso de jóvenes. Después de viajar a Suiza, o antes de viajar para Suiza,
donde se realizaría el congreso. Tuve que cortarme el cabello, comprar ropa adecuada, lustrar mis zapatos, en fin. ¿Por qué? Porque había sido separado para un evento especial. Pues eso es lo que Dios desea decirnos a través del santuario. Su presencia nos hace santos. Separados de Él, estamos en pecado, no somos santos. Nuestra manera de vivir, de alimentarnos, de vestirnos, nuestras costumbres, nuestros hábitos necesitan mostrar que hemos sido separados para Dios y que no hemos sido separados de Dios. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Pertenecemos a un Dios santo y su presencia nos hace especiales en todas las áreas de la vida. Por eso, 1 de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, queridos, ahora veremos las lecciones que podemos aprender de los utensilios del santuario. Había varios utensilios en el santuario. El primero era el altar de bronce. Este era el primer objeto que se encontraba al entrar al santuario. Estaba en el patio. En el altar se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre. Sin derramamiento de sangre no podría haber remisión de pecados. El altar nos habla de Cristo. Los sacrificios nos hablan de Cristo. El sacerdote nos habla de Cristo. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta el sacrificio de Jesús en la cruz. La verdad fundamental que se desprende del altar de bronce y de los sacrificios ofrecidos en él es la necesidad de la sangre de Jesús para quitar el pecado del mundo. El otro utensilio era la fuente de bronce. Estaba entre el altar de bronce y el tabernáculo. No servía para ofrecer sacrificios, sino para lavarse. Aarón y sus hijos hacían eso cada vez que se dirigían al altar para ofrecer un sacrificio. Esa fuente de bronce nos da la lección de que entrar al templo con los ojos en Jesús, ofrecer el sacrificio que Jesús ya ofreció en la cruz, nos purifica, nos lava, nos limpia. Bueno, el tercer utensilio era la mesa de los panes. Los panes sobre la mesa simbolizaban el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan. Este alimento, el pan, es indispensable al Hijo de Dios que quiere crecer en la estatura de un varón perfecto. Es indispensable que el cristiano coma el pan espiritual para no quedar un enano en la vida espiritual. El cuarto utensilio es el candelero. Ahora, diferente de los otros objetos del tabernáculo que eran hechos de madera, de acacia, recubiertos de oro, el candelero era totalmente de oro puro, forjado en una sola pieza. Era de oro batido, molido, quebrado, así, golpeado, o sea, labrado a martillo. Esto nos enseña que Cristo pasó por el sufrimiento, por el dolor, para ser nuestra luz. Uno de los elementos del candelero que es mencionado varias veces son las flores de almendro. Esas flores nos recuerdan a la vara de Aarón que había brotado produciendo flores y almendras. Esta es una figura de la resurrección de Cristo. En el conjunto formado por el candelero, el aceite y las 7 lámparas ardiendo en el santuario, se puede ver también a Cristo representado por el Espíritu Santo. El quinto instrumento es el altar de oro. Era de madera de acacia cubierta de oro puro y nos habla esencialmente de Cristo. En el altar de oro el sacerdote ofrecía el perfume mientras afuera el pueblo oraba. Es una hermosa figura del Señor Jesús que presenta a Dios las oraciones de su pueblo intercediendo por él. El sexto instrumento es el arca. En las instrucciones para el tabernáculo dadas por Dios a Moisés, el arca ocupa el primer lugar. Allí, dentro del arca, estaban las piedras con la santa ley de Dios. El pecado había quebrado esos principios.
pero ellos continúan eternos y sagrados. Y finalmente, todo lo que sucede en el santuario nos lleva a entender que los principios divinos son eternos. La ley no nos salva, es Jesús el que es sacrificado por nuestros pecados, pero los principios divinos de la ley siguen siendo eternos. Cuando Dios se nos revela, Él parte del santuario y sale hacia el atrio. Nos presenta primero al que es objeto supremo de su corazón, a la persona de Cristo. Él es el camino para llegar al Padre y vivir en armonía con sus principios. Primero acudimos al atrio, al altar, luego a la fuente, y solo entonces podemos entrar en el santuario. Por eso, la persona de Cristo debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Pero la ley de Dios está en el corazón del arca. Bueno, encima del arca estaba el propiciatorio. El propiciatorio representa el trono de Dios en medio de su pueblo. Y el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios, la manifestación de su gloria. El arca y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. Y a este lugar el sumo sacerdote solo podía entrar una vez por año. ¿Para qué? Para purificarlo, simbolizando así la obra maravillosa de intercesión y de juicio que Cristo empezó el 22 de octubre del año 1844. En la cuarta parte de este estudio necesitamos ver que el santuario para Israel no era solo un aspecto de su vida, sino la vida misma. Toda la vida de los israelitas giraba alrededor del santuario. Cuando alguien pecaba, se dirigía al santuario en busca de perdón. Si se sentía desanimado o derrotado, corría al santuario en busca de fe, fuerza. Si necesitaba de consejo para tomar una decisión, era en el santuario que encontraba sabiduría. Y el santuario estaba abierto para todos, inclusive para los extranjeros que habitasen en Israel. ¿Y por qué el santuario? Porque allí, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Y cuando el Señor desea comunicarse con su pueblo, lo hacía a través del santuario. Por eso, el santuario era llamado también de casa de oración o casa de la reunión. Ahora, querido, ¿cuál es la lección que aprendemos de todo esto? Que la religión no puede ser apenas un aspecto de nuestra vida, tiene que ser la vida misma. Todo debe girar en torno de nuestra comunión con Cristo. No podemos vivir la religión del sábado simplemente. La vida espiritual debe estar presente cuando compramos, cuando vendemos, cuando viajamos, cuando trabajamos, cuando nos divertimos. No podemos ser uno en el campo de deporte o en el trabajo y otro en la iglesia. La comunión con Cristo tiene que manifestarse en todos los detalles de la vida. Pues ahora llegamos a la parte final y aquí hablaremos de dos salmos especiales. El primer salmo es de David y el segundo salmo es de Asaf. El salmo 27 es de David. Leeré solo los versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oh querido, en este salmo Dios está en su templo. Y como David desea estar siempre en la presencia de Dios, ¿qué hace? Se dirige al santuario, o sea, al templo. Allí él no teme de nada ni de nadie, ni de sus enemigos, ni de las fuerzas de la naturaleza, ni de las adversidades, de nada. ¿Por qué? Él responde, dice, porque me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Entiendes el mensaje? Aquí encontramos una bella figura. Cuando estás en su santuario, Él te pondrá en una roca alta, en donde nadie podrá alcanzarte para hacerte mal. ¿Quién es esa roca? Jesús. Entonces, ¿necesitas sentirte triste y desamparado porque las cosas no te salieron bien? Oh querido, dirígete al templo, llora en la presencia de Dios y verás que te sentirás mucho mejor. Veamos ahora el otro salmo, el Salmo 73, que pertenece a Asaf.
En este Salmo 73, Asaf no entiende las injusticias de la vida y hasta ve su fe tambalear. Siente que él mismo se está contaminando con la perversidad de este mundo y se angustia. Pero en el versículo 17, mira lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El santuario es el lugar donde las dudas se disipan y la angustia desaparece. Es el lugar a donde entras herido y sangrando y sales curado. Porque a pesar de que no todos los que están en el santuario son sinceros, a pesar de que no todos han dejado la gracia de Dios trabajar en su vida, allí en el santuario, en el templo, en la iglesia, está la presencia de Dios. Y Él es el que te cura las heridas, el que sana tus llagas, el que saca la amargura de tu corazón y te coloca paz. Que Dios te bendiga.